Yo no me voy a referir tanto al contenido del libro, sino a algunas, es decir, a los autores en conjunto, a lo que se plantea, pero a partir de un par de notas que de alguna manera dieron sustento a mi intervención en el libro. Lo que yo comenzaba planteando justamente que definir qué es la izquierda en América Latina a comienzo del siglo XXI, quiénes son los sujetos sociales que conforman esa, la vieja izquierda o la nueva izquierda o las distintas izquierdas, es un tema complejo porque el mundo cambió y prácticamente se cayeron todas las iglesias. Hace 50 años, cuando éramos jóvenes algunos, por lo menos algunos de los que estamos acá en la mesa, cualquiera, hombre, mujer, podía elegir entre ser marxista, leninista de Moscú, acá hay algunos de Moscú, o varios, los soviéticos, pues, pro-chino o pro-albanés, era de la Cuarta Internacional y estaba en alguna de las ramas del trotskismo, o era guevarista e integraba alguna guerrilla, o socialista o cristiano de izquierda, como por ejemplo en la época de la Unidad Popular en Chile, había algunas expresiones de la Unidad Popular que venían del cristianismo de base. Es decir, había muchas opciones y polos de referencia: Moscú, La Habana, Pekín. Las luchas de liberación nacional se alimentaban a su vez de la experiencia argelina, de la Revolución Cubana, de Vietnam, heroica, ¿no? Es decir, era la época de crear muchos Vietnam, decía Che. Además, había un acumulado de más de un siglo de literatura marxista y aportes del leninismo, del anarquismo y de otros referentes, ¿no? Entonces, grosso modo, en aquel tiempo como ahora, ser de izquierda significaba asumir una escala de valores liberadores que destacaban en la plena dignidad humana, la justicia, la igualdad, la solidaridad entre los hombres. La interpretación de la realidad oponía a la izquierda a una sociedad capitalista basada en relaciones de explotación y o de dominación de clase, y la praxis revolucionaria pasaba por una transformación radical de las estructuras injustas de la sociedad. Incluso en 1968, un grupo de señores muy conservadores, que eran los obispos que habían llegado a la reunión del CELAM en Medellín, hablaron de que las estructuras de las sociedades latinoamericanas de la época eran tan injustas que clamaban al cielo, y ahí definieron también el tema de la violencia y hablaron de 3 niveles de violencia: una violencia estructural propia del sistema, que llevaba a una segunda violencia de respuesta del campesinado, que se organizaba sobre todo en defensa de la tierra contra los oligarcas, los terratenientes, y eso generaba una tercera violencia, que era la violencia represiva del Estado, pero ya en una nueva modalidad, porque llegó, ya no eran los gorilas, los militares gorilas de antes, sino que en los 70 aparece un nuevo militarismo de la mano de la doctrina de seguridad nacional de impronta estadounidense, que definía a un enemigo interno, ¿no? Entonces, bueno, eso como preámbulo. Yo me voy a saltar y voy a plantear entonces esto de los nuevos movimientos sociales, como dice Clemencia, los viejos nuevos movimientos sociales. Es decir, me voy a saltear toda la fase de la lucha de los años 60, 70, 80, todavía en Centroamérica, la última parte donde se libró la confrontación entre el este y el oeste, de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, entre el capitalismo y el campo socialista. Y digamos, a comenzar el siglo XXI hay una orfandad de estrategias, hay carencia de teorías sobre la práctica de la izquierda latinoamericana del siglo XX, y entonces acá preguntamos de dónde surge lo nuevo, cómo y de dónde se van construyendo los nuevos sujetos sociopolíticos, los nuevos bloques nacionales antihegemónicos. Y entonces planteamos que en plena noche neoliberal, a contracorriente de los viejos análisis marxistas-leninistas, los nuevos viejos sujetos sociales irrumpieron desde el sótano de nuestras sociedades divididas en clases en el campesinado, mayoritariamente en el campesinado indígena. Y tanto en el sureste mexicano, con los movimientos zapatistas, como en la región andina, en particular en Bolivia, y en Ecuador, lo nuevo viene del campo, igual como planteaba
clemencia, también en Colombia, si bien todos estos actores vienen luchando desde hace 500 años, lo nuevo está en que hoy son ellos los que se ponen a la vanguardia de las luchas sociales, cuando en la fase anterior eran los obreros, quienes cualquier organización, aún las guerrillas rurales, planteaban justamente que el proletariado era el motor de la revolución, ¿no? Entonces, bueno, hay algunos autores que no están en el libro, pero que, dado que se nos planteaba para esta charla de hacer un debate sobre el contenido, pero lo que se plantea en el título, avance o retroceso de la izquierda, hay un cubano, Roberto Regalado, que algunos de ustedes conocerán, que plantea que conocer el mundo para transformarlo es la función del marxismo. Es decir, muchos reivindicamos la vigencia del marxismo hoy, en el siglo XXI. Y recuerda también que la filosofía de la praxis parte del análisis crítico de la sociedad capitalista, estudia las condiciones concretas en que se desarrolla la lucha popular en cada momento y lugar, identifica y caracteriza el sujeto social de la revolución y traza las pautas para organizar, educar y movilizar a ese sujeto social. Ni la barbarie ni el socialismo son iguales hoy que lo que eran en el siglo XX. El capitalismo mutó, el paradigma del socialismo científico desnaturalizado, falsificado, burocratizado y convertido en una doctrina ortodoxa, rígida y esquemática bajo el estalinismo y sus seguidores, se derrumbó. Pero también es verdad que hubo esto lo dice Regalado, un descuartizamiento pasional u oportunista de la experiencia histórica del socialismo, que rayó en el sadismo e incluso en el masoquismo, dice Regalado, y logró apartar o colocar en un plano secundario el análisis de la historia y la actualidad del imperialismo. Es decir, hoy que podemos, haciendo un paréntesis, analizar la guerra de Calderón y ver cómo hay una campaña de saturación mediática que nos invisibiliza que en realidad es una guerra contra el pueblo. En la fase anterior, es decir, en los años 90, durante el aterrizaje de la dictadura del pensamiento único neoliberal, hubo una campaña de saturación mediática que justamente nos invisibilizó lo que el socialismo tenía de positivo, y en un momento en que se estaba derrumbando lo viejo, pero todavía no había sedimentada esa caída y pudiéramos rescatar lo que de bueno tenían aquellos procesos sociales, a través de los medios se lo ocultó y se lo tergiversó, ¿no? Sobre esta premisa, entonces, pasando revista al cercenamiento del carácter científico del marxismo-leninismo y al asesinato, entre comillas, del espíritu de la Revolución de Octubre, a la caída del socialismo real, a 4 décadas de Guerra Fría y al bombardeo político-mediático emanado de las usinas estadounidenses, y reivindicando siempre a Cuba, que ha sobrevivido a los pregoneros apocalípticos del imperio en nuestros lares, tipo Vargas Llosa, tipo Jorge G. Castañeda, Enrique Krause. Cuba, digamos, sigue revolucionando al socialismo. Asistimos, pienso, en este marco, asistimos a una visión de América Latina donde florecen las viejas utopías, donde se piensa, discute y practica un socialismo de nuevo tipo como alternativa a la barbarie. Un socialismo democrático y humanista todavía en construcción. Es decir, es difícil visualizar esto que yo digo, se piensa, se discute y se practica. Es decir, pero es difícil visibilizar dónde se está practicando, porque justamente el papel de los medios bajo control monopólico es invisibilizar justamente procesos como el boliviano con sus contradicciones, como el venezolano con sus contradicciones, los cambios al interior de Cuba. Entonces, pensamos que en esta discusión se trata de un socialismo democrático en construcción que busca ser abierto, plural, que procura ser
antidogmático y está sujeto hoy a un gran debate. Justamente la aportación de este libro es dar insumos para ese debate que es hoy de gran actualidad para quienes queremos transformar esta realidad injusta, estas estructuras injustas, ¿no? Entonces, un socialismo que a la manera de una democracia sin fin, como plantea Boaventura de Sousa Santos, no responde ya a un modelo único, cerrado y por decreto, como antaño, incluidas las variables eurocentristas. Planteo que se propone por un análisis crítico constructivo de los procesos de reforma y transformación social en curso con el fin de arrumbarlos hacia un genuino socialismo que presupone la inequívoca ruptura con el capitalismo y la edificación de una nueva sociedad acorde con las características, condiciones y necesidades de los pueblos de América Latina. Es decir, pero cada pueblo tendrá que construir su propio camino a un socialismo que tenga que ver con la identidad nacional de esos pueblos. Un nuevo socialismo que se va forjando a partir de procesos nacionales, como decía, en Venezuela, Bolivia, Ecuador, y de renovados y en algunos casos nuevos sujetos que ya no son solo la clase obrera y están regidos por alianzas obreros-campesinas, sino actores colectivos de diversos sectores oprimidos, como los que integran, por ejemplo, el movimiento de los sin tierra en Brasil, el neozapatismo en Chiapas, pero también aquí en Murillo, en Michoacán, en Cherán, ¿verdad? En Atenco, ¿no? Que siguen resistencia, es decir, y en otras partes de México, en medio pues del caos, del terror, de la violencia militarizada, de la ideología neoliberal que practican estos movimientos, la democracia directa en algunos casos, nuevas formas de poder popular que no responden ya a un solo partido de vanguardia y tampoco a vanguardias autoproclamadas. Un poder contrahegemónico construido desde abajo, comunitario, ciudadano, liberador, que impulsa nuevos paradigmas emancipadores a partir de realidades concretas. Por ejemplo, para repetir el caso de los sin tierra, del ZLN, que junto con otros movimientos que en la cordillera de los Andes impulsan el vivir bien y el buen vivir, se constituyen en pivotes de las diferentes formas de resistencias y en un referente ético para repensar las utopías, pero también, como está ocurriendo ahora en Bolivia y Ecuador, son antitéticos con el vivir mejor inherente de la cosmovisión occidental y que presupone vivir mejor que los demás, es decir, ese individualismo regido por la lógica política del gallinero, que ya la conocen ustedes, y a expensas de la depredación de la naturaleza. Nuevos movimientos comunitarios, identitarios, desburocratizados, que promueven en el equilibrio y la armonía entre los seres humanos y entre estos y la madre tierra o la Pachamama, antitéticos pues con la lógica capitalista y productivista que promueve el egoísmo, la acumulación, el lujo, la opulencia, el derroche y el consumismo de las minorías en sociedades divididas en clases, donde todo gira en torno a la posesión y valor del dinero. Un altermundismo superador de los mitos sobre el fin de la historia y las ideologías y generador de un nuevo pensamiento crítico que recupera a nuestros clásicos. Es decir, empecemos por Martí, pero también a Mariátegui, Mella, el Che, Fidel y los que ustedes quieran, ¿no? Bueno, yo pararía por acá. En todo caso, en una segunda vuelta seguimos hablando.